Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Qué hermoso es navegar por el río Nilo en el corazón de África, en Egipto. Pero el tema del podcast de esta semana no es ese, es mucho más oscuro. A finales del siglo XIX, un personaje tenebroso apareció, irrumpió en las calles de Londres. Pasó a la historia y la prensa lo hizo viral en aquel momento con el nombre de Jack el Destripador. Un personaje muy oscuro que tenía incluso conocimientos en medicina o profundos en anatomía. Unos crímenes que jamás pudieron resolverse porque algunos piensan incluso que era algún personaje que tenía que ver con la familia real británica. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. El misterio de Jack el Destripador. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Solemos idealizar el pasado, nos quedamos con lo hermoso y borramos lo que no nos gusta, los detalles que acaban siendo bastante escabrosos. La gente en general se imagina el Londres de la época victoriana como una ciudad la más importante del mundo, el pulmón económico del planeta y un sitio en el que iban carruajes con reyes, nobles, hermosas damas, con fastuosas joyas, con vestidos impecables. Pero esa, que también fue una parte de la vida de Londres en la época victoriana, era la vida que tenían unos pocos. Realmente, el Londres de la época victoriana apestaba a kilómetros, porque no había alcantarilla y las heces se echaban en pozos comunales. El hedor era vomitivo, repito, a kilómetros. En esa misma Londres, diferentes plagas de vez en cuando mermaban su población debido a la falta de higiene. Y además, la desigualdad social era total y absolutamente absurda. Habíamos pasado de una sociedad que era feudal y que vivía en el campo a una sociedad industrial. Y el servilismo que había hacia los nobles se cambió, se transmutó por una masa de proletarios que trabajaban en fábricas por un sueldo mísero. Se cambió la miseria del campo por la miseria masificada de la ciudad. Eso era realmente el Londres victoriano. Un Londres victoriano donde había auténticos guetos, como es por ejemplo el barrio de Whitechapel, donde miles de prostitutas harapientas caminaban todas las noches como zombies buscando clientes con algo de plata. Eso era la capital económica del mundo, el Londres victoriano. Y ahí se forjó un terrible crimen, una cantidad de crímenes terribles que acabaron convirtiéndose a día de hoy ya en una leyenda, en uno de los mayores expedientes X de la historia y uno de los mayores enigmas que tenemos a día de hoy por resolver por parte de la criminología. ¿Quién fue Jack el Destripador? Aquel hombre con conocimientos quirúrgicos que asesinaba prostitutas en el barrio más podrido de Londres, Whitechapel. Ríos de tinta han llovido sobre quién fue Jack el Destripador y les aseguro que seguirán lloviendo porque es el primer asesino en serie de la historia que se convirtió en un auténtico rock star por el morbo de la prensa y de los lectores ávidos de historias oscuras. No sé si sabremos descifrar quién fue, pero lo que tengo claro que va a ser un viaje con la imaginación al pasado
que seguro os va a fascinar. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis, seguirme en redes sociales. Mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Metámonos de lleno en esta sociedad victoriana, no la que sale en las películas idealizadas, esos caballeros que participaban en guerras coloniales llevando la civilización británica al planeta, sino en Whitechapel, el barrio de las prostitutas y de los borrachos. Todo tiene una cara A y tiene una cara B. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para nuestros invitados de excepción de este programa, Juan Carlos Boiza y Edwin Olaya, y desde luego un saludo enorme para todos los oyentes que se suman a la señal en directo de Caracol Radio, y desde luego también un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que publicamos todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, un auténtico referente en la investigación de asesinos en serie. Me atrevería a decir que hablar de Jack el Destripador es hablar de una figura que ya trascendió y se convirtió en un auténtico ícono dentro de la cultura popular. Va a ser un dossier apasionante con dos auténticos expertos. Efectivamente, es que es el primer rockstar dentro de los criminales. Y lo más increíble es que no sabemos quién es. O sea, siglos después seguimos discutiendo esto, se siguen haciendo películas, se seguirán haciendo series de televisión y bueno, pues aquí el programa de hoy, vamos a decirlo así de claro, es gracias a un escritor español que yo no conocía, tengo que decirlo, Juan Carlos Boiza, que ha escrito un libro que se llama Jack el Destripador, el mito equivocado de Editorial Odeón. Bueno, para toda la gente que estáis aquí en América Latina, lo conseguí súper fácil a través de Amazon. Repito, Juan Carlos Boiza, Jack el Destripador. Y yo no conocía a Juan Carlos, me escribió ahí por Instagram, le respondí, oye, que tengo un libro. Digo, tío, no lo sé, porque mucha gente me manda libros y luego se enfadan porque no lo saco en el programa, no quiero problemas, que no, hombre, que no, que yo te lo mando encantado. Digo, dale, tío, pues mándame el libro. Y cuando vi el libro dije, madre mía, pero este tío, o sea, no conoció a Jack el Destripador porque nació un siglo después. Si no se hace amigo suyo, o sea, lo he investigado todo. Juan Carlos Boiza, ¿qué hay, amigo? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, muchas gracias por haberme invitado. Y la verdad que no sé si me hubiese tomado una copa con Jack el Destripador, me hubiese dado un poco de miedo y de reparo. La verdad que sí. Me he pasado muchas noches pensando en Jack el Destripador y ya son suficientes. Oye, antes de arrancar y presentar también a Edwin Olaya, oye, pero es que tú te fuiste a Londres para rebuscar en los archivos originales de Scotland Yard. Sí, no, yo estaba buscando en los archivos originales, pero no en persona en Londres. No, Ajá. Ha sido a través de peticiones por internet, porque tenemos una herramienta fantástica que es internet, y a través de ahí te puedes meter en archivos de todo tipo, incluso archivos periodísticos de todas las épocas. Tienes una herramienta espectacular, no te hace falta ir al sitio. Realmente queda muy bien lo de decir, me he ido a ver las calles, pero si es que las calles ya no tienen nada que ver con cómo eran con la época de Jack el Destripador. Está bien, pero ya no te va a dar una información realmente. Realmente yo creo que una investigación hoy en día es buscar datos que los tienes, la mayoría, y cruzarlos de una manera original. Encontrar nuevas relaciones de esos datos. Esa es la verdadera. Y Scotland Yard te pasaba todos los archivos originales escaneados de lo de Jack. Tienes en archivos, puedes acceder a ellos, te los mandan. Hay archivos del FBI que hablan también de Jack el Destripador y están disponibles. O sea, todo está disponible para él. Solamente lo tienes que buscar. Dedicar muchas horas a buscar los lugares y las cosas. Qué bueno. Sí, en la bibliografía del libro vienen muchas de las fuentes y vienen libros y tal, donde se puede encontrar casi todo, pero siempre buscando, digamos, la fuente original sin contaminar, que es lo importante. Ok. Tal cual, la declaración de los testigos reales, la declaración de los policías, de los médicos, y no los libros los libros que se han escrito después también son interesantes, pero esos en un segundo plano. Sí, claro. Hay mucha mentira en los libros. Claro, porque lo importante es la documentación original. ¿Qué decían los testigos? ¿Qué decían los policías? ¿Y qué decía, me imagino, la gente del barrio? Aparte de las autopsias, que aquí creo que son clave y luego nos vais a hablar de ellas. Pero bueno,
nuestro perfilador criminal favorito, el que sabe de estas cosas muchísimo más también aquí que un servidor y que Alejandro Bernal, es el señor Edwin Olaya, que ya ha estado muchas veces aquí en Noche de Misterio. Edwin, ¿qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Hablar de Jack el Destripador es eso, el primer rockstar de los asesinos en serie, ¿no? Bueno, primero que todo, Juan Jesús, Alejo y obviamente Juan Carlos, para mí es un placer. Y definitivamente ahora sí me siento más en mi salsa, esto ya es con lo que yo crecí y ciertamente este tipo de temáticas, el caso de Jack se volvió un referente, es el ícono en la edad moderna de lo que sería un asesino en serie, que curiosamente ningún asesino en serie ha replicado esto que hizo Jack. Pero eso lo ahondaremos más adelante, pero definitivamente marcó un antes y un después, no solo en la criminología, sino también, digo yo, en cómo los medios de comunicación en esta época, los diarios cubrieron este tipo de casos y además hicieron eco de los reclamos sociales, ¿no? También se volvieron críticos del establecimiento. Entonces fue definitivamente una fractura a partir de un caso que siglos largos después todavía nos pone a pensar, aunque aquí escuchándolos, yo creo que ya el quien ha perdido un poco de sentido, ¿no? Y obviamente Juan Carlos nos hablará de eso, pero lo leo desde el punto de vista legal, ya cuál sería la utilidad del quién, más bien qué otros elementos puede brindar la investigación de estos casos, y creo que es el aporte maravilloso de Juan Carlos, y es leer realmente el contexto y sobre todo dignificar un poco más, porque ya se ha empezado a hacer, pero dignificar un poco más a esas víctimas. Efectivamente, bueno, tenemos 2 horas por delante porque aquí hay muchísimas cosas que contar, ¿vale? Eso que has dicho de la prensa me encanta y luego quiero comentarlo con todo lujo de detalles porque yo trabajé en sucesos durante algo más de un año en España, en una cadena que se llama Antena 3 Televisión, en un programa que se llamaba Alerta 112 y antes en Sin Límites. Entonces es un periodismo muy particular el de sucesos y luego si queréis también hablamos de eso y bueno, y era un periodismo que todavía sigue moviendo mucha gente, pero lo que movía antes era muchísimo más, el periodismo amarillo, esa prensa amarillista, esos periódicos que uno cogía y iban cayendo las gotas de sangre casi cuando los compraba, ya no existen, ¿vale? Yo creo que el último gran periódico así, por ejemplo, en España fue El Caso, ¿vale? Pero sí, hay gente que le encantaba eso y a la gente le daba muchísimo morbo, sobre todo en la época en la que estamos hablando, que a finales del siglo XIX, ¿no? Y durante el siglo XX igual. Ya es un periodismo que cada vez creo que tiene menos punch, aunque aquí en Colombia poner la televisión hay veces que le doy al play y el mando a distancia me chorrea sangre. O sea, yo ya reconozco que no veo ese tipo de programas y no quiero criticar a nadie. Pero bueno, eso tiene su público y es una realidad. Luego también nos metemos en eso. Pero creo que lo justo es meternos ahora mismo en el contexto histórico, que es lo que hace Juan Carlos Boyza en su libro. Repito, Jack el Destripador lo podéis conseguir fácil por Amazon aquí en toda América Latina. Juan Carlos, tú arrancas el libro buceando históricamente en cómo era Whitechapel, y Whitechapel era el infierno en la tierra, básicamente. ¿A qué conclusión llegaste llegando a esos documentos originales, amigo? Pues el tema, o sea, yo cuando empecé, como me gustan mucho los misterios de la historia y demás, pues, lógicamente me gusta el misterio de Jack el Destripador, pero yo no me lo he planteado nunca como una cosa para escribir un libro ni para escribir ni siquiera ficción, porque siempre pensaba, 100 y pico años de investigación se habrá dicho ya todo, ya que hay que contar de Jack el Destripador a estas alturas. Pero claro, en esa curiosidad que tiene uno, llego a meterme en los documentos originales. Y ahí me doy cuenta de que no solo no se ha contado todo, sino que gran parte de lo que se ha contado no es real, no es verdadero. Y es cuando empiezo a meterme en los orígenes, porque se han ido transmitiendo muchos mitos de uno a otro y se ha creado un mito que no tiene nada que ver con la realidad. Con la realidad no tiene nada que ver. Claro, lo primero es ver Whitechapel. Cuando ves la zona de Whitechapel, es un nivel de pobreza tan brutal que casi Jack el Destripador, no es que no sea raro que surgiese, lo raro es que no hubiese más Jack el Destripador. Porque el nivel de desesperación que tenía la gente viviendo allí, bueno, hay un escritor que luego hace un libro después, unos años después, el Jack London, hace un libro y se mete él mismo en los albergues haciéndose pasar por un pobre
y está durante meses viviendo dentro de Whitechapel, y la obra que escribe es impresionante. Allí las familias, en una casa que llamamos casa, pero era en una habitación, podía haber 6 o 7 personas durmiendo, niños, mujeres, ancianos, gente que se estaba muriendo al lado de un niño que acababa de nacer. O sea, no había medicina, la gente tenía que dormir a veces de pie, en la calle, de pie, andando. Se ha confundido, por ejemplo, el decir que una mujer estaba andando en la calle. No quiero que mi mujer, hay un caso que ya lo veremos, en el que dice, no quiero que mi mujer ande en la noche, y se ha pensado que iba a prostituirse. No, es que si no estaban andando y las pillaban dormidas en una escalera, eran detenidas por vagancia. Entonces, si no encontrabas dónde dormir, o estabas andando toda la noche de un sitio a otro como pudieras, o te detenían. Entonces, claro, era terrible, las condiciones increíbles. Entonces, claro, en esas circunstancias de pobreza, pues no es nada raro que suceda que todo. Alejandro Bernal. Juan G, hay algo muy interesante sobre lo que era Whitechapel en esos finales del siglo XIX, una zona que experimentó una gran afluencia de inmigrantes irlandeses, quienes fueron en gran medida los que engrosaron la gran cantidad de población que había en este sector en el este de Londres. Hacia 1882 también llegó una gran cantidad de refugiados judíos que huyeron de la Rusia zarista, y se llegó a comentar, Juanje, invitados y oyentes, que hacia 1888 este sector de Londres tenía una población de aproximadamente 80.000 habitantes en la Londres de aquel entonces. El 55% de los bebés recién nacidos en este sector de la capital de Inglaterra, allá en Londres, fallecían antes de cumplir 5 años. O sea, esas eran las condiciones de vida tan deplorables que existían en Whitechapel. O sea, un gueto, pero claro, de otro siglo, con una mortandad infantil absurda, y para que veamos, ¿no?, lo dura que era la vida, incluso en la gloriosa Europa a finales del siglo XIX. Qué bestialidad, qué auténtica bestialidad. Juan Carlos. Sí, la esperanza de vida en esa época estaba en los 50 años, en esa zona. Claro. La mayoría de las víctimas del Destripador rondaban los 47, 48, eran ancianos ya, en el Londres de esa época, ya eran personas mayores, con 50 años. O sea, el nivel era terrible. Y luego eso también es una demostración, y a mí me gusta verlo también, que aunque no lo parezca, se parece mucho ese final del siglo XIX con lo que estamos viviendo ahora. Yo he visto paralelismos, porque hay un cambio industrial bestial en el que se pasa de una vida en el campo a un cambio productivo que hace que la gente tenga que abandonar el campo, irse a las ciudades, masificarlo, aumenta la mano de obra, pero muy barata, se trabaja por nada, horas increíbles, entonces se produce una revolución social buscando mejores condiciones. Es una época muy convulsa, y ahora mismo estamos viviendo también un momento en el que va a cambiar el sistema productivo, no solo lo que ya hemos tenido hasta ahora, sino lo que nos viene ahora con la inteligencia artificial, la robótica, y eso va a provocar también que ya la estamos viendo, esa inestabilidad. La cuarta revolución industrial, efectivamente. Se habla de que se van a perder, se decía, no sé, hay estudios, hasta 200 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Y nos va a tocar a todos reinventarnos, efectivamente. Y yo creo que esto, sí, y eso va a provocar una convulsión social. No es que la vaya a provocar, es que ya está. Vamos, yo estoy de acuerdo total y absolutamente con Juan Carlos. Como somos expertos en destrozar guiones y ha salido este tema, si Alejandro Bernal o el señor Olaya quieren opinar, ahí tienen el micro. Sí, yo sí estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Viene una época de convulsión social por eso, porque hay un cambio de modelo productivo, y entonces eso nunca lo hemos hecho de forma pacífica, ¿no? Las sociedades nunca hemos hecho eso de forma pacífica. Bueno, nos metemos en Whitechapel, y una de las características principales de Whitechapel era que era el gran barrio de prostitución de Londres. O sea, allí la clase media y las clases pudientes, ojo con esto, ¿vale? Iban a buscar sus prostitutas y todo ese tipo de cosas. Claro, una prostitución que yo me la imagino, pero terrible. Mira, yo ahora, cuando he recordado cómo fue aquel año y pico en el que yo trabajo haciendo sucesos, en otra época, cuando el periodismo había plata y dinero para investigar, sobre todo si estabas en televisión. Yo recuerdo, yo tuve que hacer durante 4 meses, todos los fines de semana, hice reportajes en barrios de prostitución de España.
Europa, éramos una de las mayores economías del mundo, estoy hablando del año 2002, ¿vale? Hace 20 años para ser exacto. Yo recuerdo una noche en Málaga, a las afueras de Málaga, quería hacer un reportaje sobre prostitución de nigerianas, eran chicas de origen nigeriano. Hubo un momento que casi vomito. Hubo un momento que le dije al policía, iba con la policía en un coche de camuflaje, poníamos las cámaras atrás, y hubo un momento en el que dije, o sea, tengo tripas, pero ya esto es como que no, ya no puedo, Porque veía cómo llegaban los clientes y les hacían felaciones a, no sé, 10 euros o algo así, y luego ellas, detrás era una nave industrial y se iban a un lado a defecar, a hacer chichitas, luego volvían, o sea, era, no sé, lo vi como el infierno en la tierra y en plena Europa, ¿eh? Y hace 20 años. Y lo peor es que seguro que sigue habiendo barrios así, sigue habiendo sitios así. Eso sí, era una población pequeña, era un grupo pequeño, a lo mejor eran, no sé, 30 chicas, por decir algo, ¿vale? Pero, y además todas amenazadas, todas con su vida vendida, o sea, esclavas sexuales en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces me imagino que la prostitución del Whitechapel de finales del siglo XIX, si a mí me dieron ganas de vomitar en Málaga, por desgracia, hace 20 años, seguro que lo que yo vi era, vamos, el Folies Bergère, o sea, un paraíso al lado de lo que sería realmente Whitechapel. Me imagino habitaciones completas y absolutamente inmundas, y además de eso, de esas habitaciones completas y absolutamente inmundas, todo tipo de personajes buscando cualquier tipo de bajeza en una época en la que además, como todo estaba prohibido y prohibir sirve de muy poco, me imagino que esto haría que fuera algo realmente horrible, o sea, un infierno en la tierra. ¿Tienes algún dato, eso te iba a preguntar más, Juan Carlos, de a esa prostitución? Me imagino que acudían todas las clases sociales londinenses. Sí, acudían todas las clases sociales. Además, la sociedad victoriana se caracterizó por una hipocresía brutal y se consideraba en cierto modo que la prostitución era necesaria para desahogar los instintos de los hombres. O sea, que dentro de verse mal, o sea, a la prostituta se la veía mal, pero al que iba y acudía como cliente no se le veía mal. Era un machote. Era un machote. Desahogaba sus instintos. Y luego hay un concepto, bueno, que también lo hay ahora, pero es un poco distinto, y es que el nivel de pobreza era tal que no se puede hablar solo, digamos, de prostitutas, de mujeres que se dedicasen profesionalmente a la prostitución, sino que la amplia mayoría de las mujeres que no eran prostitutas, que tenían otros trabajos, en algún momento tenían que recurrir a prostituirse para completar los recursos, porque si no, no llegaban. Igual que mandaban a trabajar a los niños, porque si no, no había en el núcleo familiar dinero suficiente ni para pagar la noche, para dormir. Entonces, la prostitución no era solo una cuestión de personas que se dedicasen a la prostitución, empapaba toda la sociedad de Whitechapel. Estaba difundida entre todas las mujeres de esa. Prácticamente, si ves los porcentajes, es abrumador. Entonces, en el caso de los asesinatos de Jack el Destripador, el primero de los grandes prejuicios es considerar a todas las víctimas prostitutas. ¿Por qué no? No eran profesionalmente prostitutas. Podían haberlo ejercido alguna vez de manera, pero como el 80% de las mujeres de Whitechapel en ese momento. Y eso eso que has dicho me parece genial. Queda un minutito y te voy a cortar y lo retomamos en el siguiente bloque. Eso que has dicho me parece genial, porque no eran prostitutas a tiempo completo, pagaban tan poco y tal era la miseria que a lo mejor por la mañana la señora estaba vendiendo pasteles, por decir algo, una pastelería, o fregando suelos en una casa, y por la noche se prostituía porque si no, no les llegaba el pan a la casa. Que, o sea, me parece increíble la de, no sé, o sea, los seres humanos, lo crueles que hemos sido entre nosotros mismos y hace 2 días, ¿no? Y cómo se permitía ese tipo de cosas. Y estamos hablando de la capital del mayor imperio de la época, en Londres de finales del siglo XIX. Y hoy haciendo un programa de enigmas de la historia a la vez que de criminología. Viendo sorprendidos cómo la capital del mayor imperio de la época, el Londres victoriano, tenía guetos que eran un auténtico infierno. Guetos por los que caminó uno de los criminales más famosos de la historia, por no decir directamente el más famoso de la historia, Jack el Destripador. Y nos estaba comentando Juan Carlos Boiza, que ha hecho este libro que se llama Jack el Destripador, que podéis conseguir en Amazon, como el concepto de prostitución
de finales del siglo XIX no es el concepto de prostitución que tenemos a día de hoy, donde las prostitutas se dedican a tiempo completo a sus labores sexuales y demás, sino que la pobreza era tal que muchas mujeres, para poder llegar a fin de mes, además de su trabajo, tenían que ejercer la prostitución por la noche. Juan Carlos, esto cambia, yo creo, el escenario totalmente en el sentido de, bueno, uno llegaba a Whitechapel. Hay que decir que los crímenes, si son 11 homicidios, porque esto no sé si tú luego opinas que son 11 más, menos o lo que sea, pero bueno, parece ser que 11 por el modus operandi que ahora nos lo describe Edwin Olaya. Estos 11 homicidios se dan entre abril de 1888 y febrero de 1891. Si son estos 11, porque hay gente que dice que fueron más y toda esta historia. Si veremos ahora un modus operandi, y yo recuerdo esto, he hecho a verlo en un plató de televisión con un psiquiatra forense, era un modus operandi muy particular, y ahora veremos por qué le decían también Jack el Destripador. Oye, Juan Carlos, que este tipo de señoras tuvieran un trabajo de día y una vida de prostituta de noche, vamos a empezar a meternos también en la que fue la primera víctima, que yo creo que es clave para esto, abre como mucho las posibilidades, porque a lo mejor ya no solamente eran clientes sexuales, es que a lo mejor la señora fregaba el suelo en casa de la prima de Jack el Destripador, y esto a lo mejor empieza a abrirnos también otro tipo de posibilidades, ¿no? Sí, además yo creo que ese prejuicio de que Jack el Destripador es un asesino de prostitutas es una idea un poco moderna de este siglo. Yo creo que Jack el Destripador, desde mi punto de vista y en mi investigación, no era un asesino de prostitutas. De hecho, el concepto de asesino en serie que mata prostitutas no es porque las mujeres sean prostitutas que las mata, las escoge porque son mujeres débiles en una situación fácil y accesible. O sea, no es porque sean prostitutas. Cuando se señala a la víctima como prostituta, en realidad inconscientemente estamos como queriendo justificar de que esos asesinos se fijan en estas mujeres porque hacen algo que nos parece inmoral y en cierto modo hay una justificación rara del asesino, no es un prejuicio que tenemos. Yo no creo que fuese un asesino de prostitutas. De hecho, de los asesinatos que me nombra, yo creo que realmente de Jack el Destripador fueron 5 nada más, que son los que se llaman los canónicos. Los otros son obra de otros asesinos, y de esos 5 canónicos, por lo menos 4 no se puede ni siquiera decir que estuviesen ejerciendo la prostitución en el momento en que fueron asesinados. O sea que hay que desterrar un poco de entrada, no digamos quitar que sea imposible, pero desterrar como 100% posible que fuesen prostitutas y estuviesen ejerciendo la prostitución en el momento de... Con lo cual se abre lo que estamos diciendo, a otras relaciones, a por qué fueron escogidas, si hay relaciones entre ellas, todo eso se abre a la investigación. Es lo primero que hay que investigar. No, brutal. Entonces vamos a explicarle a la gente qué es esto de los 5 canónicos y todo esto para que nos quede bien claro. Y yo creo que la clave aquí es meternos en la primera víctima. La primera víctima, que es Emma Elizabeth Smith, si mal no creo, y esta señora la asesinan el 3 de abril de 1888. Corregirme alguno de los expertos, Edwin o tú, si me estoy equivocando en algún dato o alguna cosa. Entonces, esta es la primera víctima. ¿Por qué esta víctima? Bueno, primero quién era la víctima y luego por qué esta víctima tiene una serie de características que se hace que se hable de Jack el Destripador, un asesino en serie. Juan Carlos, si quiere. A ver, es la primera víctima pues, de esa misma zona de Whitechapel, ¿no? Tiene 45 años, con lo cual entra en el entorno de edad del resto de víctimas que luego se verán, ¿no? Y luego aparece, esta mujer aparece con graves heridas en el hospedaje en el que estaba a las 4 de la mañana. La han golpeado la cabeza, está sangrando, se queja de dolor en el vientre, y ella misma relata que ha sido atacada por 3 hombres, que uno de ellos muy joven, y la han atacado con un palo. Lo que tiene es una rotura de peritonitis porque ha sido penetrada con un palo. O sea, directamente es una violación lo que se produce. Esta mujer sí se dedicaba a la prostitución, sí había salido a prostituirse en la noche, y eso se puede ver, ¿no? Pero el modo en el que se produce el ataque no se corresponde con el que luego veremos en los 5 canónicos. Es completamente distinto, aunque se puede encuadrar, porque claro, estamos hablando de las mismas horas, de una zona muy cercana y de un crimen que en cierto modo tiene un componente también sexual en el ataque. Entonces hay elementos que sí pueden coincidir, pero para mí hay otros que lo diferencian, que lo hacen que no sean de...
Lo primero que son 3. Claro, Hombre. son 3. Entonces, además tienes el testimonio, perdonad un momento, tienes el testimonio de una de las mujeres que vive en el albergue con ella, que también ejerce la prostitución, que conoce la zona, que también ha sido golpeada ese mismo día. Y que habla también en las declaraciones de que ella sufrió un ataque similar unos meses antes y estuvo ingresada. Con lo cual, tienes la confirmación de que existían unas bandas en la época que hacían ese tipo de ataques porque robaban a las prostitutas, atacaban a las prostitutas y violaban a las prostitutas. Entonces, es un ataque de ese tipo. No se corresponde con el ataque que se produce después, pero sí es una especie de precuela de lo que luego va a ocurrir. Ya está avisando. Es una precuela en el sentido de que hay tanta violencia en ese barrio que te puedes esperar cualquier cosa. Y las prostitutas son el eslabón más débil, las más fáciles de abusar, las más fáciles de robar y las más fáciles de bueno, pues todos los brutos fastidiar su vida. Una pregunta, y esto tanto para Edwin como para Juan Carlos. El que se atribuyan más asesinatos a Jack el Destripador de los que posiblemente hizo, ahora nos vas a comentar cuál fue el primero de los canónicos entonces y tal, ¿esto qué se lo achacamos? ¿A la prensa principalmente? ¿O es que la policía dijo, mira, pues así le meto a Jack 40 más y no tengo que calentarme la cabeza? ¿Qué opináis, Juan Carlos, Edwin? Ahí, en este tipo, en los crímenes de Jack el Destripador, la prensa juega un papel fundamental. Al principio, cuando es el asesinato de Emma Smith, nadie habla de un asesino solitario, se habla de bandas. Incluso cuando se produce el segundo, que ya le veremos, se sigue hablando de bandas, aunque ya empieza a haber algo raro en la policía. Y cuando se produce el tercero, que para mí es el primero realmente de Jack el Destripador, curiosamente, en realidad, para mí hay 3 asesinos distintos. Pero en ese momento la prensa sí dice, aquí hay alguien matando en Whitechapel a mujeres. Y se crea ya en el inconsciente la idea de un asesino en serie en la prensa, que hasta ese momento no existe, porque el concepto de asesino en serie en aquella época no existía. Pero aparece por, claro, la acumulación de asesinatos en una zona tan pequeña, de mujeres, todas relacionadas históricamente con la prostitución, pues la prensa se lanza encima de eso. Es una perita en dulce. Claro, para vender periódicos ahí a saco. Sí, Edwin, porque un asesino en serie serían mínimo 3 asesinatos, ¿verdad? No. ¿No? No. Dale. De hecho esa es la definición más tradicional que se tiene, sí. Y que duró desde los 80, pero a partir del 2005, cuando hubo un simposio internacional que reunió expertos de todo el planeta para discutir qué era un asesino en serie, cómo actuaba un asesino en serie, y pensando también en términos operativos, la definición se cerró a que es uno o más agresores que mata a 2 o más víctimas en eventos distintos. ¿Por qué digo que esto tiene mucho que ver con términos operativos? Y es que hay una serie de procedimientos, hay unos protocolos en algunos países para casos que sugieren el actuar de un serial. Y pues muy complicado sería actuar este tipo de protocolos y tener que esperar hasta la tercera víctima. Entonces por eso se piensa que desde la segunda ya se puede activar toda la maquinaria investigativa, forense, los equipos interdisciplinarios, lo que llaman en algunos lugares las fuerzas de tareas especiales, para enfrentar este tipo de fenómenos que por supuesto plantean una dificultad grandísima, y es que en el 99.99999% de los casos de seriales no hay una relación realmente entre la víctima y el agresor. Por lo tanto, no es tan fácil rastrear ni desde la evidencia física ni desde la evidencia psicológica esa relación estrecha. Entonces, por todo esto, hoy en día se habla que un asesino en serie, pues por definición, sería desde 2 víctimas, pero yo he conocido casos que ya con lo que he visto en un solo cuerpo, ya es sugestivo de que va a seguir actuando. Entonces, digamos que es una definición más conceptual, pero en la vida real las cosas, como suele pasar, la teoría difiere de la práctica. Pero para ser un asesino en serie, y tú eres el experto, ¿ese asesino en serie tiene un modus operandi que va refinando y va cambiando? Porque creo que esto es fundamental para entender la figura de Jack el Destripador. Pongo un ejemplo, me lo estoy inventando ahora mismo. Dale. Por ejemplo, que yo cojo y asesino a una chica y luego le pongo, no sé, unas bragas rojas en la cabeza al cadáver.
porque eso me da excitación sexual o lo que sea, y además la golpeo en la cara hasta destrozarle el rostro, por ejemplo. O sea, en el asesino serial se ven como una serie, llámalo, de deformaciones psicológicas del agresor, o una serie de elementos psicológicos del agresor, que es lo que lo convertirían además en un psicópata, en un perturbado, un esquizofrénico, no lo sé. ¿Es más o menos así o se me ha ido la bola mogollón? Edwin me ha puesto una cara como de no has acertado nada. Dale, dale. No. No tanto nada, pero ¿qué es lo que pasa? Y me encanta lo que has dicho, porque realmente, y Juan Carlos estará de acuerdo conmigo, lo que acabas de contar, Juanje, reúne muchos de lo que son los mitos en torno al asesino en serie. ¿Mm? Entonces, un asesino en serie no mata y se vuelve un psicópata, ¿sí? Un asesino en serie no es igual a psicópata, ¿sí? Porque una cosa es el estado mental y otra una clasificación criminológica, como la hablábamos hace eones atrás en otro programa. Okay. Y hay otro elemento que se tiende a sobreestimar demasiado, casi que se ha prostituido el concepto, y es el de modus operandi. Entonces, veamos lo siguiente. Del estudio de los asesinos en serie han surgido dos conceptos fundamentales, yo diría que tres, de acuerdo a algunos autores, pero nos vamos a quedar con dos. Uno es el modus operandi, el cómo hace un delincuente algo, y esto es aplicable a todo tipo de delincuente, y si lo dejamos en términos muy rasos, de hecho todos tenemos un modus operandi. Yo en algunas clases hablo de cómo haces tú un arroz, ahí hay un modus operandi, ¿vale? Cómo se realiza este programa tiene un modus operandi. Correcto. Pero el otro concepto, que es mucho más sensible, y yo diría que es el más importante realmente, es la firma, que por allá en los 70s, en los 80s le llamaban la huella psicológica, y poco a poco fue evolucionando. Después pasó tarjeta de presentación, luego a firma. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? El modus operandi tiene que ver en cómo yo hago las cosas. Yo como delincuente cometo un delito, y la firma esencialmente tiene que ver con el porqué, con la motivación, y con un concepto que utilizaba el FBI en los 80, que de hecho todavía es algo válido si se anida en motivación, y es la fantasía. Entonces, cuando tú hablas en tu ejemplo de las bragas rojas que se le ubican a la víctima, eso realmente no es necesario para cometer un homicidio. ¿Vale? Eso sería un modus operandi, y efectivamente el modus operandi puede cambiar a lo largo del tiempo, puede evolucionar, perfeccionarse, o como pasó en el caso de Ted Bundy, deteriorarse completamente, ya sea por el uso de sustancias, por el exceso de confianza y por la abundancia de impunidad. Me confío tanto que yo ya no me cubro, yo ya no borro huellas, yo ya ataco a cualquier víctima, me descuido. Y es que el modus operandi tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, y ojo que este concepto tiene mucha importancia a propósito de quiénes son las víctimas canónicas de Jack el Destripador y quiénes no. Pero resulta que hay una en particular que se dice que no hace parte del canon, pero que realmente está hablando no solo de la evolución del modus operandi, sino también de la evolución de la firma. Ahora, ¿qué es la firma? La firma es todo aquello que es absolutamente subsidiario e infinitamente innecesario para cometer un delito. Y de pronto, adelantándome un poco a lo que Juan Carlos nos va a compartir, yo no necesito apuñalar 39 veces a una persona para matarla. Yo no necesito apuñalarla, destajarla, mutilarla para matarla, ¿sí? De hecho, en estos casos, matar era parte del modus operandi. Tasajear, cortar, mutilar, apuñalar, eran parte de la firma. Y eso es lo que hace único el caso, y eso realmente es lo que permite a los perfiladores que conectemos los casos, no el modus operandi. Porque, como puede decirse,
a 11, 20, 30 mujeres las pudieron haber apuñalado. Y si nos quedamos solo en el modus operandi, pues vamos a decir, no, sí, todas son de Jack porque las apuñalaron y utilizaron una navaja o un cuchillo largo afilado. Todas eran mujeres, todas eran de mediana edad, bueno, para nuestros estándares, teniendo en cuenta la explicación que nos daba Juan Carlos. Todas eran de contextura rolliza, pues, lo que cabe, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y de alimentación, y medían tal estatura. Bajo esa premisa, bajo esa lógica, todas entrarían, pero realmente para los perfiladores son esos elementos psicológicos que nos hablan de las fantasías, de las motivaciones, lo que nos permiten decir, este sí, este no, este tal vez, este definitivamente sí, y así es más probable realmente agrupar los casos que son con el agresor que es. Entonces, volviendo al cuento de tus bragas, bueno, del ejemplo de tu ejemplo de las bragas, aclaro. Me gustan las bragas rojas, no puedo evitarlo, pero bueno, aparte de eso, continúa. Bueno, no vamos a hablar de tus fetiches hasta ahora, no es el tema del día, pero bueno, el asunto es que ese componente de las bragas sería ese aspecto psicológico del agresor que está sobrando, que es la firma, que está absolutamente sobrando para poder matar a alguien, ¿sí? Lo mismo pasa con el famoso overkill, que no es el rematar, ojo, a los oyentes. Digamos que una traducción bastante burda sería el sobrematar. Yo con cuántas puñaladas, y perdón lo crudo que estoy hablando en este momento, me disculpo además por la hora, espero no dañarle el sueño a nadie, pero yo cuántas veces necesito apuñalar a alguien para matarlo. Digamos que si tengo medio idea, 2, 3, ¿sí? Cuello, pecho. De hecho, en los hurtos, en una época acá en Colombia, era muy famosa la precordial, esa herida, esa puñalada que le propinaban a las víctimas para robarlas, y era en el pecho, y esa famosa precordial adquirió ese nombre porque primero estaba cerca del corazón, afectaba pulmón, y pues con esa puñalada el agresor, el ladrón, lograba afectar la capacidad respiratoria de la víctima y con ello evitaba que lo alcanzaran si salía huyendo. Wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Con cuántas heridas, con cuántas puñaladas yo puedo matar? ¿Cuántas puñaladas necesito para matar a alguien? Ciertamente no 39. Muy seguramente después de la tercera, ya lo que está ocurriendo es un proceso, ya es una satisfacción psicológica del agresor, y pues en los casos de Jack no se queda solo en el overkill, sino en un concepto que es incluso mucho más desviado, y no me voy a adelantar, quiero que esto sea casi que un aperitivo para que Juan Carlos nos cuente más adelante, pero ya entramos en el plano del piquerismo, que es una parafilia asociada al sadismo, sin que en este caso se pueda hablar de sadismo como tal. Pero entonces en los asesinos en serie hay que tener en cuenta esos dos elementos, modus operandi y firma, siendo la firma lo que nos está revelando realmente el agresor quién es, no como identidad, sino como ser, como persona, y nos revela sus necesidades, las necesidades que está satisfaciendo con cada una de esas víctimas a través de mutilaciones, las poses humillantes de las víctimas y demás. Wow, amigo mío, nos acabas de dar una charla que me ha parecido, con sinceridad, magistral. Una cosa es el modus operandi y otra cosa es la firma, que con la firma con lo que realmente puede trabajar una persona que tiene tu trabajo, que es el de ser un perfilador criminal. Me parece fascinante la charla que nos has dado. Entonces, no sé cuánto tiempo nos falta para terminar este bloque, pero vamos a empezar a meternos ya, después de lo que nos ha contado Edwin. Juan Carlos, para ti, ¿cuál es entonces la primera víctima real de Jack el Destripador? El primero de los 5 canónicos, el que a todas luces parece que tiene que ser Jack el Destripador sí o sí. El primer crimen de Jack el Destripador sería el de Polly Nichols, Marianne Nichols, porque ahí ya sí aparece, como hemos visto, hay un modus operandi y una firma que se va a repetir en 5 crímenes. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con uno anterior, que es el que quedaría en medio entre el de Emma Smith y el de Polly Nichols, que es el asesinato de Martha Tabram. Martha Tabram tampoco se corresponde, desde mi punto de vista,
ni el modus operandi ni la firma, con lo que luego ya sí vemos en Pauline Nichols. Pauline Nichols sí está todo ya. Están todos los elementos que caracterizan más o menos al destripador. Para pasar Marta Tabram rápido, que se le añade al descriptor. ¿Qué fue lo que le pasó a esta señora? Marta Tabram era una prostituta, esto también lo tenemos demostrado, se dedicaba a lo que llamaban entonces prostitución de soldados, porque se especializaba en ir a las zonas donde estaban los militares, porque es un buen cliente, y conseguir dinero con ellos, ¿no? Esta mujer fue atacada teóricamente por un cliente, no sabemos por quién, pero apareció en un edificio, en medio de las escaleras de un edificio, y había sido apuñalada 39 veces con 2 armas distintas. Una era una navaja pequeña con la que le habían dado 39 puñaladas. Desde mi punto de vista, no había conseguido matarla con las 39 puñaladas, todavía se movía, y terminó rematándola con una bayoneta, con un corte en el corazón que la atravesó completamente el esternón y la destrozó el corazón. Es un crimen frenético en el que el asesino ataca con rabia. No tiene nada que ver con lo que luego vamos a ver en el asesinato que viene después, que es el de Pauline Nichols. Ahí digamos que el modus operandi es un ataque de rabia y no hay ni la firma, no hay ni firma, porque no sabemos si es un asesino en serie, un cliente que se enfadó por algo porque no quiso acostarse con él, no lo sabemos, pero fue un ataque de furia que se ve claramente en el ataque. Sí, o que le pidió algún servicio sexual que le negó, o cualquier cosa. Edwin. Pero sí habría firma. Y Juan Carlos lo acaba de decir. La propia rabia. Porque es el componente psicológico que está satisfaciendo con las 39. ¿Sí? Pero bueno, yo solo quiero añadir algo acá. Alejo es el que nos está aquí mostrando el reloj cada nada. Pero bueno, y es que mediante el uso de inteligencia artificial y de programas como el HITS, como el Holmes, que son programas en Reino Unido y en Estados Unidos, que analizan los patrones no solo de modus operandi, sino de firma de delitos para conectarlos entre ellos y optimizar recursos investigativos. Lo cierto es que, claro, Juan Carlos tiene una información particular del caso, pero a la luz de los conocimientos, de los saberes de la criminología forense y de la perfilación criminal, lo cierto es que Tabram sí ha dado positivo como víctima de Jack el Destripador. ¿Por qué? Ojo con esto, y voy a explicarlo un poquito para que entendamos, porque obviamente tampoco la idea es contrapuntearla a Juan Carlos, sino sopesar un poco el resultado de tu investigación, Juan Carlos, con lo que ha arrojado los análisis forenses. Y es que, como hablaba hace un momento, el modus operandi va cambiando, ¿sí? Acá hay un tema de cómo se atacó a Marta, fue un ataque frontal que obviamente por la gran cantidad de lesiones provocó un gran sangrado. Eso, recordemos que el modus operandi tiene que ver con el aprendizaje. Si yo ataco a alguien y me mancho de sangre, se aumentan las probabilidades de que en algún momento o alguien se percate de que yo estoy manchado de sangre, pese a las condiciones de iluminación y estructurales de Whitechapel. Y esto empieza a cambiar con Marianne Nichols, que es la víctima de la que nos iba a hablar Juan Carlos hace un momento, cuya muerte ya difiere, y al analizarla hay menor probabilidad de que haya transferencia de sangre, porque yo ya no estoy de frente y además la víctima ya no me está resistiendo, ¿vale? Ahora bien, desde la perfilación, ¿por qué los análisis han dado positivos? Porque si bien es cierto, esas heridas sugerirían rabia, hay unas heridas en la región genital. Y esas heridas en la región genital ya nos descartan que todo esto sea pura rabia, además porque hubo puñaladas en la región mamaria, en el pecho, como lo dice muy bien Juan Carlos, hubo fractura del esternón, mucho en el abdomen, otras tantas en la región genital. Y esto ya se corresponde con piquerismo, y piquerismo es lo que empieza a verse mucho más fuerte en las siguientes víctimas. Bueno, lamento cortar esto, que está buenísimo, y ahora seguimos con esta charla que me parece buenísima. No sé vosotros, yo me siento que estoy en medio de una película de CSI. Tenemos una señora que ya, Marta Tabram, que la asesinan con 28 cuchilladas, ¿es? 29. 39. 39 cuchilladas, pero que tiene
un tipo de lesiones muy particular. O sea, le acuchillan el pecho, los pechos, los senos, le acuchillan cerca de la vagina, entiendo. O sea, como que algunas de las heridas tienen cierta connotación sexual. Algunos piensan que es un ataque de rabia, otros piensan, como es el caso de Edwin Olaya, que la firma ya sería la de Jack el Destripador. Pero entonces vamos a meternos en uno de los estos que sería canónicos, que es como modus operandi. Yo voy a rememorar también una historia que hice una vez en televisión sobre esto, que sería Polly Nichols, ¿verdad, Juan Carlos? Vale, ¿y qué es lo que le pasa a Polly Nichols y por qué Polly Nichols entendemos que sí o sí ya es Jack el Destripador? Juan Carlos. La encuentran por la noche un cochero que va andando por una calle a oscuras, Baxro, creo que era la calle, y se encuentra un bulto y cuando va a mirar ve una mujer muerta. No la examina mucho, se cruza con otro cochero, le pide ayuda, entre los dos miran, se ve que está muerta y van a buscar ayuda. Cuando llega la policía y ya examina un poco mejor el cuerpo, lo que encuentran es una mujer a la que le han cortado el cuello, que está en un charco de sangre en la espalda, pero tampoco se ponen a investigar demasiado y lo mandan ya el cuerpo a que lo estudien los forenses. Las heridas que tiene ya encontramos que ha habido una apertura del abdomen y que se han explorado los órganos. Se la ha abierto en varios sitios, se ha acuchillado y ya encontramos perfectamente definido pues un asesino que lo que está haciendo es como explorar el cuerpo. No solo se conforma con matarla de 2 cuchilladas en el cuello, que se hacen de izquierda a derecha, sino que después abre el abdomen y lo explora. Saca órganos y luego vuelve. Lo curioso es que luego la deja allí el cuerpo, pero no se lleva ningún órgano. En este primer asesinato no hay extracción de ningún órgano. Pero en lo que estábamos hablando antes de la firma y del modus operandi, ya encontramos el modus operandi, que sería, desde mi punto de vista, que a estas personas las hace una semiestrangulación de frente, las estrangula, las deja inconscientes, las deposita en el suelo, se coloca en el lado derecho del cuerpo tranquilamente con la persona ya inconsciente, gira la cabeza hacia su izquierda para que no salpique la sangre, realiza un primer corte y luego un segundo corte de seguridad para asegurarse que ha matado a la víctima. De manera que se mancha poco. Y luego, cuando ya está degollada, realiza la exploración del cuerpo. Edwin. Un detalle aquí forense para hacer más vívida un poco, perdón, me les voy a dañar la noche. La descripción que ha hecho Juan Carlos, y es lo siguiente: al estrangularla muere la persona, lógico, y eso hace que ya no haya latido cardíaco, ¿sí? Al hacer los cortes, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué no hay tanta sangre? E incluso eso fue una de las discusiones en algún momento. Pero entonces lo que dice Juan Carlos es fundamental, porque hay una doble muerte. Pilas con esto, o sea, ojo con esto. Hay 2 muertes y hay 2 actos para asegurar el silencio. La primera, el estrangulamiento, que implica obstruir las vías, no solo aéreas, porque en una de ellas incluso el médico alcanzó a encontrar evidencia de sofocación, es decir, ya las manos no estuvieron únicamente en el cuello, sino también en el rostro, evitando que entrara aire en las vías superiores, nariz o boca, sino que con la estrangulación se ocluyen los grandes cuerpos circulatorios y eso hace que no suba sangre al cerebro y por lo tanto no sube tampoco oxígeno. Entonces, primero la calla de esa manera, hay un proceso fisiopatológico de muerte ahí, pero luego con los 2 cortes se asegura la calla nuevamente, la silencia nuevamente. Y esto ya nos da pistas a los perfiladores de cómo el agresor veía a esta víctima. Y Juan Carlos, yo no quiero ser el que diga este dato, no quiero ser el macabro, pero ¿qué tan profundos eran esos cortes en el cuello? En el caso de esta primera eran muy profundos, pero eran mucho peores en el segundo crimen, que ya veremos después. En esta se aseguró perfectamente del corte pues, de las arterias, que era lo principal para que se desangrase, pero lógicamente ya ha pasado lo que ya dices, en el estrangulamiento ya la había matado, con lo cual la sangre ya no brotaba de forma, porque el corazón no estaba latiendo, solamente fluía, ya no te salpica. Oye, pero fíjate, es muy diferente Martha Tabram a Polly Nichols, porque claro. Martha Tabram es un montón de cuchilladas, aunque a lo mejor ya senos tal, y el apodo Destripador, obvio, surgiría con el tema de Polly Nichols,
porque ahí ya sí es, le abro el abdomen, le remuevo los órganos. Yo recuerdo, hablando con esto con un psiquiatra forense muy conocido en España, Pepe Cabrera, que él nos comentaba que, no sé si era en el caso de Polly Nicol o otro, me decía, Juan, que es que extirpar un útero tiene que ser una persona que sepa de anatomía. Él lo que pensaba que tenía que haber sido alguien que tuviera conocimientos de medicina y de anatomía amplios, ¿no? Porque me decía que extirpar un útero no lo hace cualquiera. O sea, tú, pues un bruto como yo abro un abdomen humano y lo que veo es una pila de cosas allí. Bueno, pues me desmayaría, lo primero, y luego pues no sé qué es un útero, ni sé qué es una vaina, ni otra. Yo lo veo allí todo rojo y ya. Y esto sí denota ciertos conocimientos en anatomía. Porque una pregunta para Juan Carlos o Edwin: ¿le saca los órganos así realmente como si fuera un cirujano o no? ¿O lo hace a lo bruto como cuando matábamos marranos en el campo y llegaba ahí el carnicero y le sacaba todo a lo bestia? ¿Se sabe algo de los informes que tuviste en The Scotland Yard, Juan Carlos? Por los informes que yo he visto, no tenían todos los médicos la misma opinión. Eso es lo primero. Hay algunos que eran más partidarios al principio diciendo que sí, que tenía la pericia de un médico, pero luego cuando vas viendo y van analizando el resto de crímenes, yo creo que el consenso está en que no hacía falta la pericia de un médico y que bastaba, como decían, la de un matarife o un carnicero, alguien acostumbrado a sacar órganos de animales. Era suficiente. No tiene por qué apuntar a un médico. Ok, o sea que sí, realmente era simplemente alguien que lo había hecho con animales antes. Tenía pericia porque lo había hecho habitualmente con animales, pero no era un médico ni nada por el estilo. Y de hecho el arma que utilizaba también tampoco es como nos han puesto en algunos medios, que utilizaba un escalpel o un bisturí. No. Era un pedazo de cuchillo de 13 o 14 centímetros, de 2 centímetros y pico de ancho, y pico que puede estar en una carnicería o en cualquier mercado. ¿no? Cuchillo de carnicero de toda la vida, vamos. Edwin. Sí, solo quería añadir algo a lo que está diciendo Juan Carlos, y es que tal cual, en su momento se sobreestimó la capacidad de extraer órganos para incluso eso dio pie, ¿sí o no, Juan Carlos? A unas, ya creo que de las mayores teorías conspiranoicas de la Edad Moderna, con que ya la realeza estaba implicada y entonces que era un médico, Sir William Gould, quien era el médico de la reina, sí. Sí, claro, y que por eso es que se podía observar tal habilidad en la extracción de los órganos, pero más allá de la extracción, y pues para quienes quieran indagar un poco más en redes sociales, en internet van a encontrar los diagramas y en algunos casos pues también las fotografías, pero los cortes que se hicieron en el abdomen para obviamente tener acceso a los órganos son cortes totalmente burdos, son bastante irregulares, son hechos, mejor dicho, si fuera cirujano hasta ahí le llega el título. Por lo tanto, a veces hay que ver el bosque completo y no únicamente el árbol. Se concentraron pensando en la habilidad para extraer órganos, pero esa habilidad no debería verse al abrir la cavidad abdominal. Sí, claro. Una cosa empieza en conflicto con la otra. Pero definitivamente no se requería, como le decía Juan Carlos, un conocimiento más allá del que podría tener un carnicero o incluso alguien que hubiera revisado libros de anatomía. Chicos, no sé el resto del público, yo estoy disfrutando con la charla de hoy porque estoy descubriendo una cantidad de cosas de Jack el Destripador de las que no tenía ni idea. Fíjate, yo tenía un concepto súper equivocado. Pero claro, cuando me estás diciendo que queda claro por el análisis forense que era un cuchillo de carnicero sin más, pues lo que yo había leído y visto, obviamente, estaba errado. Porque cuando uno va a las fuentes originales como Juan Carlos, ahí, amigo mío, no hay discusión alguna. Juan Carlos. Sí, lo que estábamos diciendo de la teoría esta de William Gould es que es el problema que yo he visto en muchos libros, que han ido cogiendo, en este caso, el tema de que tenía pericia médica, que era un médico, han ido acumulando eso a sus propias teorías, y si tú ya empiezas haciendo una teoría pensando en un dato que es falso, difícilmente vas a hacer una teoría buena. William Gould es tan absurda la teoría monárquica como que tenía 70 y tantos años, había sufrido una apoplejía, sufrió 2 más y murió en 2 años. El hombre no estaba ni para andar. ¿Cómo va a ser Jack el Destripador? O sea, no tiene ningún sentido, pero la teoría, y bueno, se han barajado médicos, casi cualquier médico de la zona de Whitechapel ha sido acusado en un momento u otro de ser Jack el Destripador. De hecho, hay quien dice que si en la época de Jack el Destripador tú vivías en aquella época y no te han acusado de ser Jack el Destripador, es que no eras nadie en esa época.
O sea, Igual los carniceros, Juan Carlos, igual los carniceros también entraron en el ojo del huracán, ¿recuerdas? Porque o es médico o es carnicero. Los Sí, dos sí, entraron, mejor todos dicho, en los la lista de carniceros. sospechosos. pero fíjate lo que ha dicho Edwin, a lo mejor con haberse comprado un libro de anatomía o ir descubriendo como un niño. Cojo un cuchillo y voy abriendo y voy sacando allí a lo bestia. Vete a saber. Entonces, el primero de los canónicos sería Polinicol. ¿Cuál es el segundo que nos diría este tío ya? O sea, la está liando. Y luego nos contéis cuándo fue la primera, cuándo empieza a escribir él cartas, que eso es buenísimo a nivel perfil psicológico, a la prensa. Y es cuando se convierte en el super rockstar. Y esas cartas además están traducidas en el libro de Juan Carlos Boyza, Jack el Destripador. ¿Cuál sería el segundo canónico, Juan Carlos? El segundo canónico sería Anchaman. Anchaman aparece en el patio de una casa y ha sido la manera en que ha sido asesinada es clavada prácticamente a la de Polly Nichols. También se le ha hecho el doble corte en el cuello, se le ha estrangulado de la misma manera, solo que en este caso ha ido un paso más allá. No solo ha explorado el cuerpo, sino que ahora sí que ha cortado trozos del útero y de la vagina y se los ha llevado. La diferencia está en que aquí se los ha llevado. O sea, hace igual. Repitamos modus operandi. La estrangula, la coge con sus manos y la estrangula, ¿Sí? con lo cual también va a salir la hipótesis de que era un tiarrón de 1,90 m y fortachón para estrangular a las señoras así. La estrangula y esta, otra vez, los dos cortes exactamente igual. Esto es muy curioso, como si el tío hubiera leído de anatomía o algo, alguna cosa, no lo sé. Y luego de los dos cortes, la abre, pero esta vez sí se lleva un trozo de útero y de alguna otra cosa. Sin que se sepa. En este caso ya extrae parte de los órganos. Hay mucha confusión en muchos libros de que hablan de que a todas las víctimas las extraía órganos, pero no, y tampoco extraía siempre los mismos órganos, lo cual también es curioso. En este caso sí se lleva parte del útero, lo cual tiene un componente asexual en el ataque. Y otra cosa que hay que destacar también, que no lo hemos dicho, pero en ninguno de los ataques y en ninguna de las víctimas aparece ninguna muestra de ataque sexual. No hay semen, no hay ninguna muestra de que hayan sido atacadas sexualmente las víctimas. De hecho, aparecen vestidas. No han sido ni desnudadas. Una se las ha vuelto a colocar. O sea, no les quitan la ropa, dos cortes en el cuello y entonces, claro, esto fue lo que escuché yo de Pepe Cabrera. Él defendía que era un médico porque en este asesinato, en el de Chapman, se lleva un trozo de útero. ¿Vosotros pensáis que lo del trozo de útero sabía que era un útero? ¿Fue suerte o se había leído un buen libro de anatomía? Yo creo que sí sabía, bueno, si se ve la tesis del libro, sí sabía perfectamente lo que estaba cortando y por qué lo hacía. Por qué estaba cortando ese órgano. Desde mi punto de vista, sí, no lo hacía al azar. De hecho, luego lo repito. Y sabe lo que se lleva. Lo que pasa es que no hace falta la pericia de un médico, aunque pueda parecer que sí. Si era alguien acostumbrado a matar animales y a despiezarlos, sí sabe dónde están los órganos. Sí los distingue, sí los puede sacar. Los órganos reproductores. Claro, exactamente. Qué fuerte. Edwin, vemos cómo el tipo va evolucionando. O sea, se va haciendo como, llamámoslo muy macabro, perfeccionando su acción, ¿no? Y quitándose el miedo. Creo que miedo nunca tuvo, porque todo estuvo muy planeado. Tan es así que una cosa es ser precavido y otra andar con miedo. Y eso surge a la luz cuando se analiza la geografía de su actuar, ¿sí? De hecho, los sitios a los que vamos, las rutas que tomamos, eso es un reflejo de lo que está en nuestra cabeza, no solo de la memoria de esta calle es más vacía, esta es más iluminada, sino también de cómo nos sentimos en estos lugares. Por eso elegimos determinadas rutas. Entonces, aquí hubo un grado altísimo de planeación, aquí no hubo un grado de improvisación notable. Creo que tuvo que ir improvisando a medida que surgieron ciertas situaciones con cada una de las víctimas, pero ciertamente, como tú lo dices acá, yo no diría, si me permites, quisiera cambiar el término de perfeccionamiento por escalada. Y eso también es un concepto muy criminológico, y la escalada tiene que ver más con la firma que con el modus operandi. El modus operandi se puede refinar, ¿sí? Pero la firma puede ir en escalada en la medida en que entre más oportunidades tenga yo para lanzar afuera lo que está bulliendo en mi cabeza, esas necesidades psicológicas de las que hablábamos antes, pues mayor despliegue es el que uno va a encontrar con las víctimas.
pero ese despliegue se lo dejo definitivamente a nuestro autor, Juan Carlos. Listo. ¿En qué momento este tipo es el que empieza a escribir cartas a la prensa y se convierte en un rockstar? Si las cartas eran suyas, que esa es otra cosa, porque yo creo que al final hubo como 14 escribiendo cartas, una cosa así súper loca. Se calcula que en un solo mes recibieron más de 1200 cartas supuestamente de Jack el Destripador. No. Con lo cual, las cartas más famosas, que son en las que se le nombra como Jack el Destripador, yo creo que ahora mismo hay prácticamente consenso en que son falsas. Entonces, todas. Jack el Destripador, hay una que podríamos tener un poquito de duda, que es en la de From Hell, que es distinta, que es una tercera carta, pero en las dos primeras en las que se le da el nombre de Jack el Destripador son obras de un periodista, y eso está demostrado, acreditado, hasta con cartas del propio periódico está acreditado. O sea, el periodista lo hizo para vender más ejemplares. Sí, el problema está en que se puede explicar porque este periodista trabajaba con un periódico que se llamaba The Star, y The Star había apoyado la teoría de que el asesino era Mandil de Cuero, que era un tío conocido de la zona que extorsionaba a prostitutas. Pero cuando se detuvo a Mandil de Cuero, se demostró que no había tenido nada que ver con los crímenes porque tenía coartadas, estaba refugiado en la casa de un hermano. No podía ser. ¿Qué pasó? Que bajó en ventas brutalmente el periódico porque había equivocado a donde había apuntado y tenía que inventarse pues un nuevo personaje, y llamó a uno de los periodistas que tenía, el director editorial, y le encargó las cartas. Y realizó estas cartas dando el nombre de Jack el Destripador, y desde mi punto de vista estas cartas hicieron muchísimo daño a la investigación, pero muchísimo daño. ¿Por qué? Por un lado, fijaron ya en el inconsciente colectivo el nombre de Jack el Destripador, que eso desde el punto de vista novelista y desde el punto de vista, digamos, de lo que a todos nos gusta del misterio, ha sido estupendo, porque es que lo ha dejado ahí grabado para siempre, fue una genialidad ponerle ese nombre. Pero el daño que hizo fue brutal porque fijó una imagen de cómo se comportaba el asesino en esas cartas que no tienen nada que ver con lo que probablemente era el asesino. O sea, que desvió la manera en la que se veía el asesino. Eso hace que incluso la investigación esté buscando objetivos equivocados, porque fijaba un asesino burlón, que desafiaba a la policía, que no tiene nada que ver con lo que pudo ser el asesino. Si el asesino no escribía cartas, ni era burlón, ni estaba desafiando a nadie, o sea, es otro tipo de perfil. O sea, las cartas tuvieron tal repercusión mediática que llegaron a afectar la investigación policial. Incluso, yo me atrevería a decir una cosa que, bueno, es un poco más, pero yo diría que esas cartas fijaron un tipo de asesino que en aquel entonces no existía y ahora sí. O sea, que en cierto modo, esa ficción creada por la prensa al final se hizo realidad. La prensa creó los Jack el Destripador que ha habido en este siglo, ¿no? Porque imitaron un asesino que no existía, imitaron un asesino ficticio creado por la prensa. Un rockstar que había creado la prensa. Y luego sí que hubo asesinos que escribirían cartas, que desafiaban a la policía. Luego sí, pero no en ese momento. Ese es falso. Oye, Edwin Olaya, esto me recuerda a cierta polémica que hubo con la película Aníbal Lecter, que hubo gente que dijo, cuidado que estamos convirtiendo a un psicópata en un héroe y a ver si a alguno se le ocurre agarrar un cuchillo. Lo que está diciendo, lo que nos está contando Juan Carlos Boyza es lo mismo, está todo inventado. O sea, claro. Y además buenísimo, ¿no? O sea, como la prensa dice, oye, que se me cae la venta de periódicos, nada, pues el asesino que escriba cartas, y claro, tiene tal peso mediático que hasta influye en la investigación policial. Es que esto es brutal. ¿Tú cómo ves esto como perfilador criminal, Edwin? Esto, de hecho, hace un rato yo les hablaba de los protocolos que se activan en casos de asesinos en serie, y parte de ese protocolo, que es muy difícil aplicarlo, es trabajar con los medios de comunicación para controlar el tipo de información que se va a divulgar. Porque efectivamente, como lo hablábamos también al principio, el rol de los medios en este caso y de ahí para adelante ha sido muy marcado, muy notable. Y de hecho, Juan Jesús, Alejo, que hemos hablado en otras oportunidades, cuando pensamos en el asesino de Green River, el asesino del Zodiaco, el monstruo de los Andes, ninguno de estos delincuentes se denominaron de esa manera. El nombre se los puso los medios de comunicación, la prensa. Y eso de alguna manera, y ojo que esto es importante sobre todo en esta época, eso es una forma de reconocimiento que puede reforzar la conducta de cierto tipo de agresores cuando lo que quieren es obtener eso, renombre, reconocimiento. Entonces, algunos medios, en su afán de divulgar, de informar, y repito ahora, entre comillas, informar,
lo que hacen es crear nuevos delincuentes y favorecer que los que ya están sigan actuando a sus anchas con más ánimo, porque van a decir, ahora salgo en las noticias, me volví viral. Y creo que este tema ha sido muy tocado en algunas series de televisión, en algunas películas. O sea, el impacto de los medios es muy fuerte por ese lado, y en el otro, provocando que uno que otro quiera imitar, los famosos copycat, quiera imitar a ese otro que es famoso, entonces yo también quiero imitarlo para ser famoso también. Y el caso de Jack el Destripador sería el primero de la historia. Claro, o sea, fue primero en muchos elementos, el cubrimiento mediático, el enfrentar de cara, voy a decir esto aunque va a sonar un poco exagerado, las capacidades forenses, que capacidades tenía bien pocas, ¿sí? De evidenciar situaciones políticas y cómo estas influyen en una investigación. Es decir, fue primerizo y dejó huella en diferentes niveles. Juan Carlos, creo que ibas a decir algo. Sí, no, que quería simplemente apuntar que el periodismo, las informaciones, los medios tienen una capacidad informativa, pero tienen otra parte que es una capacidad formativa. Los medios forman también la opinión pública. Entonces, en este caso, lo que tenemos, yo me atrevería a decir, la primera gran fake news. Una gran noticia falsa que lo que hizo fue formar ya una opinión de un tipo de asesino que no existía. Y eso hoy en día estamos inundados y hay que tener mucho cuidado, porque los medios forman, no informan. Sí. Eso me parece buenísimo. Una pregunta que me gustaría haceros. ¿Por qué piensas que hay una tercera carta que a lo mejor sí es de Jack el Destripador? Faltan 3 minutitos, pero si eso lo retomamos después. Cualquiera de los dos. Juan Carlos. Hay una tercera carta que empieza con el encabezado From Hell, que fue enviada al jefe de un grupo de vigilancia de Whitechapel, y esta carta venía acompañada de un trozo de riñón. Entonces, ese trozo de riñón de entrada parece una prueba bastante concluyente, porque el crimen que acababa de producirse, que es el doble crimen, una de las víctimas, Catherine Edun, le habían quitado un riñón, con lo cual, a priori, te da una sensación de credibilidad. El problema está otra vez más en buscar la información original de qué informaron y qué dijeron los médicos sobre ese riñón, si era real o no. Y aquí encontramos muchas contradicciones, porque por un lado hay informaciones periodísticas que te dicen que determinado doctor, el primero que lo examinó, dijo que era humano, que sí que pertenecía a una mujer, y luego ves una declaración de ese mismo doctor en otro periódico diciendo que todo eso era mentira, y que él no puede saber ni si es humano el riñón. Que hay que tener en cuenta que la medicina no estaba en condiciones todavía de saber claramente si un riñón era humano, si una sangre era humana, ni siquiera ese nivel. Luego hay otro informe, que es el que se suele aducir para decir que es real, en el que se habla de que el último de los doctores, que no recuerdo el nombre que lo examinó, pero bueno, decía que coincidía un trozo de arteria con la arteria que le había sido cortada a Catherine Edun. Y sin embargo luego encuentras otro artículo de ese mismo doctor diciendo que no ha dicho eso y que de hecho falta el trozo entero del riñón donde tenía que ir adherida la arteria, con lo cual es imposible hacer coincidir el riñón, y que entonces la policía terminó por decir que probablemente era una broma de algún estudiante de medicina o algo similar y que no se podía certificar la autenticidad. Pero si hay una carta de la que podemos tener alguna duda es esta. ¿Y solo decía eso, desde el infierno? No, en la carta tenía un pequeño texto que era también desafiante y terminaba diciendo al hombre que si podía le atrapase, en fin, desafiaba al jefe de este grupo de vigilantes a que le cogiese. Hay otro elemento también que a mí me hace sospechar que no era cierto. Y es que la policía hizo una investigación posterior para localizar quién había enviado el paquete. Utilizó los sellos y los matasellos, consiguió localizar la estafeta, porque era la única en la que se podían meter paquetes de ese tamaño, y consiguió localizar a la mujer a la que alguien le había enviado el paquete, y pudo describir al hombre que le pidió hacer el envío. Y este hombre, las características físicas no tienen nada que ver con ninguno de los supuestos destripador o sospechosos que había en la época, por un tío enorme, con barba, bigote, de una gran altura, que si hubiese visto en Whitechapel hubiese destacado mucho, ¿no? Entonces, no parece a priori que tampoco fuese auténtica, pero bueno, mantenemos una duda. En el caso de Jack el Destripador, certezas al 100% hay pocas. Y eso hace que esto sea tan atractivo. ¿Cómo lo estáis investigando los dos de esta forma magistral esta noche? Edwin Olaya y Juan Carlos Boiza. Edwin, tu opinión de la cartita, tienes un minutito todavía. Ciertamente hay muchas dudas, de hecho las comparaciones grafológicas entre las cartas que se decían provenían de Jack no pegaban una con la otra,
Entonces, y ciertamente desde el perfil, desde las características psicológicas que sugiere el agresor con sus delitos, difícilmente se pondría a hacer esto. Esto tiene un componente muy personal como para exponerlo en medios de comunicación. Lo que hubiera sido interesante, no sé, y aquí lo dejo para la imaginación mientras nos vamos al break, es ¿qué pensaría el verdadero Jack al ver esas cartas en los periódicos, al ver todo ese boom mediático diciendo, oiga, pero yo no envié eso? ¿Qué pensaría? No lo sabemos, pero hubiera sido interesante conocerlo. Dios santo, eso hubiera sido genial. Yo creo que el tipo se enloquecería más de lo que estaba. Bueno, nos faltan todavía algunos de estos asesinatos canónicos que nos van a contar. Y lo más importante, el siguiente bloque, la hipótesis. ¿Quiénes pensáis que fue Jack el Destripador? Resulta que hace 134 años que sería la última víctima de Jack el Destripador. Pero bueno, como lo que nos interesa es la hipótesis, que es lo que estáis esperando todos, y Alejandro Bernal y yo también, ¿vale? Vamos a pasar por el resto de asesinatos canónicos de Jack el Destripador, lo que está claro que cometió él, así muy rapidito. Y lo siguiente que vendría es un doble crimen. ¿Es así, Juan Carlos? Sí, se produce en la misma noche, mueren dos víctimas, que una es Elizabeth Stride y otra Catherine Edwards. Mueren con una diferencia de 40 minutos entre una y otra, prácticamente, 40-50 minutos. Wow. La primera de ellas, Elizabeth Stride, aparece en las escaleras delante de un club de socialistas, judíos que se reunían allí, un club de trabajadores que hacían fiestas allí. Aparece en las escaleras muerta, tiene el cuello cortado, pero no ha sido ni degollada, ni acuchillada en el abdomen, ni nada. Simplemente ha sido el cuello cortado. Se supone, la primera teoría es que fue interrumpido y no le dio tiempo a terminar el crimen. Entonces, como no había terminado, tenía que desahogar las ansias que le quedaban por cometer ese crimen y salió de allí corriendo, digamos, disparado, atravesó 45 minutos y dio con la siguiente víctima, que sería Catherine Edwards. Catherine Edwards la degolla exactamente igual, pero ahí sí ya se ensaña. Y es, quizá, dejando el último de los crímenes, la mujer más atacada por el destripador, ¿no? Hay más ensañamiento. La destroza, la ataca también el abdomen, la extrae también parte del útero, la quita un riñón, en este caso, y se lo lleva. Y luego también le ataca la cara, le deforma los rasgos, se lo llena de cortes, o sea, hay un ataque brutal. Deja los intestinos encima de un hombro, o sea, una escena brutal, la de Catherine. ¿Eso se podría justificar, Edwin, por la frustración que le dio no poder rematar el primer asesinato? De hecho, es lo que muchos expertos plantean y viendo cómo actúa, sí. Pero también es cierto que en ese ensañamiento, como lo dice muy bien Juan Carlos, hay inmerso otro elemento y vuelve lo que hablábamos hace un momento, la escalada, ¿sí? Él poco a poco ha ido subiendo el nivel y aquí hubo un increchendo, una nota mayor por la frustración, por la rabia que pudo haber experimentado, además que, como lo dice Juan Carlos, tuvo que pasar buena parte, una parte de la noche, buscando a otra víctima. De hecho, Juan Carlos, fue casi a 2 kilómetros o como a 1 kilómetro, ya no recuerdo muy bien de distancia. Sí, 1 kilómetro y pico, se tardaban 15 minutos una a otra. Exactamente, pero igual tuvo que buscar una nueva víctima y de hecho creo que Catherine fue desafortunadamente una víctima de oportunidad. No sé, Juan Carlos, si nos quieres compartir un poco, porque ella estuvo a poquito de salvarse, si no es porque sale de la cárcel, la dejan salir. Claro, aquí ya tengo que entrar a hablar de la teoría del libro, porque en la teoría del libro las motivaciones de los crímenes son otras. Entonces, desde mi punto de vista, y si hablamos de quien yo apunto como el posible asesinato, Catherine Edwards no es un crimen cogido al azar, sino que es todo lo contrario. Elizabeth Stride, el crimen de Elizabeth Stride es un crimen de distracción. Mata rápidamente a esa víctima para hacer que la policía vaya allí, mientras se dirige a la verdadera víctima que quiere esa noche, que es Catherine Edwards. ¿Y por qué quiere atacar a Catherine Edwards? Porque Catherine Edwards, se puede encontrar en la documentación, ha hecho declaraciones en las que dice que va a denunciar a Jack el Destripador y que lo conoce. Lo llega a comentar en una... Entonces, si partimos de que pudo haber hecho un intento de chantaje al asesino, el asesino la busca esa noche. Sabe además el asesino que ha sido detenida, sabe la comisaría en la que está, que ha sido detenida por una borrachera tremenda que ha cogido, y se va a las inmediaciones de esa comisaría, sabiendo que va a salir en algún momento, porque normalmente se revisaba a los que estaban borrachos a determinadas horas, y eso lo conoce muy bien el asesino. Y lo que hace es distraer a la policía con un primer crimen y luego irse rápidamente a donde le interesa para asesinar a esta persona porque le chantajea. De hecho, hay un tema ahí que es la extracción del riñón. ¿Por qué un riñón?
Es una pregunta interesante que yo me hice, ¿por qué un riñón? ¿Qué componente tiene el riñón? Porque claro, los úteros podemos justificarlos, un ataque sexual ataca la sexualidad de la mujer, ¿no? Pero un riñón, y claro, escarbando un poco en la mentalidad londinense, resulta que existen dichos de la época londinense en la que el riñón tiene una equivalencia con la identidad. Tú cuando a alguien le decías, eres igual que yo, le decías, eres de mi riñón. You are my kind. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Cuando ataca el riñón y se lo lleva, es otra manera de atacar la identidad. Es como decirle, no eres como yo, te quito el riñón. Está atacando a esa persona al quitar el riñón. O sea, hay un porqué de por qué se lleva ese riñón. Y bueno, si queréis os digo, lo dejamos para el final. Que hable Edwin y ya rematas tú, porque eso está buenísimo. No, yo no quiero spoilers, pero ya con eso ya los oyentes tienen que estar pilas, porque esto que va a contarnos Juan Carlos de remate va a estar brutal. Pero dejemos ahí el tono de está misterio, buenísimo. Juan Carlos. Y entonces, ¿habría un último asesinato canónico? ¿Vale? ¿Cuál sería este, Juan Carlos? El de Mary Jane Kelly, que se produce el 9 de noviembre. Casi un mes después de este doble crimen. ¿Por qué porque es exactamente igual, modus operandi, la estrangula? ¿No? Bueno, cuéntanoslo y danos ya tu hipótesis, tío. Dale ahí sin miedo. Ahí tienes el micro. Dale ahí sin miedo. El crimen precisamente se aleja de todo lo que se ha visto en los anteriores, porque se produce en un entorno cerrado, no ataca en la calle, es una habitación, ataca a una mujer que hay en esa habitación, la degolla, sí, la corta el cuello, pero en este caso sí que hay salida de sangre arterial. Parece que la mujer estaba viva en el momento del corte del cuello. No consigue hacer el estrangulamiento total. ¿Por qué no lo consigue? Porque la mujer está en una cama. El colchón es flexible, no puede hacer la fuerza de la misma manera y la postura es peor. No consigue el estrangulamiento total y tiene que realizar el corte rápidamente. En este caso, sí se empapa de sangre por narices, porque prácticamente si ves las fotos de la habitación, está toda la habitación llena de sangre. La pared donde se ha cortado el cuello, donde giró la cabeza, se ven perfectamente las líneas de la sangre que salpicó. Y luego realiza un tratamiento al cuerpo que literalmente no hay prácticamente parangón en ningún caso criminal. ¿Qué le hizo? La cara la destroza por todos los lados hasta que es totalmente irreconocible. Corta párpados, corta nariz, corta orejas, le destroza todo. El cuerpo prácticamente vacía todas las entrañas, la va colocando en distintos sitios, los pulmones en un lado, los senos en otro sitio, la vacía. Los brazos los corta con cortes triangulares rarísimos, tocando trozos de carne. El corazón desaparece, no está en la habitación, no lo encuentran. Las piernas las llega a cortar la carne hasta dejar el hueso visible, o sea, deja los huesos prácticamente. O sea, la escena es brutal. Es de las peores escenas, yo creo, de la historia criminal. Y se ha quedado ahí en el inconsciente colectivo prácticamente como el peor asesinato que se ha visto. Y antes de la hipótesis, que luego voy a tocar hasta los tambores cuando llegue la hipótesis, Edwin, ¿cómo cambia la firma tanto? Porque esto que nos está contando Juan Carlos es una carnicería, tío. Pues mi estimado Juan Jesús, para ti no. A todos los oyentes, aquí la particularidad es que no ha cambiado. La firma se mantiene. ¿Por qué, Edwin? Solo que acá hay otro elemento. Algunos dicen, no, es que el caso de Mary Jane no puede ser de Jack, porque es que Jack siempre atacaba en la calle. Hombre, pero si tú tienes la oportunidad de hacer lo que haces en la calle, con condiciones de iluminación discutibles, a las carreras, y te dan la oportunidad de hacerlo en un cuarto cerrado, sin riesgo de ser interrumpido, pues todo eso que está bullendo, repito la palabra, bullendo en tu cabeza, esa fantasía que se ha ido alimentando de las experiencias y de lo que has hecho con otras víctimas antes, pues eso es casi que abrir la puerta del infierno para que salgan todos los demonios. Entonces fíjense que una de las cosas que nos decía Juan Carlos es que la cara está totalmente destrozada. No quisiera ser tan gráfico, pero creo que me va a tocar a nivel de analista. Y es que en el caso de Catherine pasó algo similar, pero en la versión DOS, ¿sí? Cortó los párpados, hizo tajos en las mejillas, cortó los labios, cortó las orejas, cortó incluso la parte de la nariz, hizo un corte diagonal. Si no estoy mal, Juan Carlos, mi memoria a veces con las heridas ya no es tan buena, pero hizo un corte diagonal que atravesó el rostro y ahí tajó la nariz. Exactamente, y llega hasta la mandíbula. Pero cuando se mira, creo que esta necropsia, además, la autopsia, perdón, pues esto dependiendo del país, ¿no? La hizo el doctor Bond, ¿no, Juan Carlos?
y es una de las autopsias más detalladas y cuidadosas, pese al desastre que hubo. Cualquiera lo pudo resumir a su mínima expresión, la destrozó. Pero aquí cuando se lee la autopsia, que además es un desafío lingüístico, Juan Carlos, leer una autopsia en inglés victoriano, yo duré semanas con mi inglés bastante chichombiano para tratar de entenderla hace más de 20 años. Pero efectivamente dice que falta la nariz, faltan las mejillas, y sacó tajos completos de la piel. Entonces fíjense que es el mismo comportamiento con Catherine, solo que elevado a X potencia. Lo que hizo es retirar órganos con Catherine, lo hizo o ocurrió acá a la N potencia, porque no tenía que correr. Es decir, estaba completamente desatado. Tranquilo. Aunque yo sé, Juan Carlos, que tú tienes otra hipótesis, pero no voy a profundizar mucho en esto. Pero claramente desde la lectura de la perfilación criminal fue un espacio ideal para un asesino en serie y poder hacer lo que quisiera con esta víctima. Y ojo que en este caso se acentúan varios elementos. Bueno, ya lo dije, la escalada, el piquerismo. Ojo que piquerismo no es solo apuñalar, sino sacar tajos, mutilar, ¿sí? Todo esto se ha venido dando. Y hay un elemento muy importante y es la defeminización, que es un concepto que ya no se utiliza tanto. En los 80 y los 90 se utilizaba más, pero es cuando el agresor corta, retira aquellos segmentos corporales que hacen a una mujer visiblemente una mujer. El rostro, su cabello, sus órganos sexuales, y obviamente sus órganos reproductivos, ¿sí? De eso sí ha habido mucho en asesinos seriales, sobre todo en Estados Unidos. De ahí que se empezó a consolidar el concepto. Pero aquí ya fue en un nivel impresionante, y como lo dice Juan Carlos, en la escena era un destrozo sanguíneo completo, y pues la policía tampoco se había enfrentado a ese nivel de carnicería, de crueldad, y de hecho tan es así que, Juan Carlos, hasta donde yo sé, solo hay 2 fotografías de esa escena. Una en la que se ve el cuerpo completo en la cama y otra que es difícilmente identificable. La verdad, yo no me atrevería ni siquiera a decir de qué se trata. Hay intentos por ahí, como ahora hay tecnología también de inteligencia artificial y tal, han intentado recrearlo en 3D la habitación, pero bueno, a fin de cuentas no, lo que tenemos realmente y de verdad son esas 2 fotos, y en blanco y negro. Pero vamos, que viéndolas ya esas fotos en blanco y negro no te quedan ganas de verlas en color. O sea, eso es... No. Era pesadilla. No, de hecho muy seguramente habrá oyentes curiosos que ya la buscaron y ya se dañaron la noche, porque es bastante gráfica. O sea, no se necesita realmente ser Tim Roth, el de esa saga de películas de terror, para representar algo a este nivel. Oye, Juan Carlos, y este libro brutal que has hecho, al final te has mojado, macho. ¿Quién es para ti Jack el Destripador? Pues yendo a esta escena del último de los crímenes, aunque hay muchos más elementos, uno que para mí me hizo desde el principio ver algo extraño en esa escena, es que efectivamente está destruyendo completamente la feminidad de esa persona, está destruyendo su identidad. Pero ¿por qué cortes triangulares en brazos? ¿Por qué cortes pequeños en brazos quitando trozos de piel? ¿Por qué ese tipo de mordiscos? ¿Qué tiene que ver eso con la feminidad o con...? Entonces, claro, si recordamos, pensando en cómo se identificaba un cuerpo en aquella época, se identificaba normalmente porque alguien lo conocía, había reconocido el cuerpo en la morgue o donde fuese, o por las marcas corporales que tuviese. Tatuajes. Lunares, tatuajes, deformaciones. Y la manera de saber cuándo había muerto, por el enfriamiento del cuerpo, el rigor mortis, que era lo que se conocía en la época, aunque no es muy fiable al 100% porque no es tan continuo como pueda pensarse, pero esos elementos. ¿Y qué vemos en el caso este del asesinato de Mary Jane Kelly? Que la persona que ha hecho eso ha destruido todos los elementos que servirían para identificar el cuerpo. Es imposible saber si ese cuerpo era o no el de Mary Jane Kelly. Si a eso sumamos que tenemos testigos que dicen haber visto a Mary Jane Kelly viva cuando debería de haber estado muerta, según los análisis, encontramos unas contradicciones muy difíciles de explicar y que en el 99%, por no decir el 100% de obras, simplemente se suelen obviar. Pero claro, yo
en mi análisis me comprometí con no obviar nada. Si admitimos que estaba viva, entonces la persona que murió en Miller's Cove fue destrozada de esa manera no pudo ser Mary Jane Kelly. Y a partir de ahí, si Mary Jane Kelly no murió ahí, era la dueña de la casa, desapareció yéndose de la casa porque se la vio salir de la casa por 2 testigos y no la volvemos a ver más, ¿por qué no sospechar de Mary Jane Kelly? Qué bueno. Y no era la víctima, sino la victimaria. Exactamente, porque si ella no murió allí, tuvo que ver el cadáver por narices. O era la autora del crimen o era colaboradora del crimen, si no es la que está allí muerta, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo hice la investigación del libro, poniendo hechos, y sí que se enlazan hechos suficientes para afirmar que es muy probable y que, por lo menos desde mi punto de vista, debería de haber sido la sospechosa número 1, Mary Jane Kelly. Que por otro lado es muy curioso porque Mary Jane Kelly es la única de todas las víctimas de las que no hemos encontrado un registro de quién era realmente. O sea, que realmente sabemos un nombre, tenemos unos datos biográficos, pero no tenemos un certificado de nacimiento de quién era esta mujer. Con lo cual, los 2 personajes que no sabemos quiénes eran Jack el Destripador y Mary Jane Kelly. Y probablemente los 2, desde mi punto de vista, eran el mismo. Qué cosa tan curiosa. Yo estoy flipando. Sí. Edwin Olaya, ¿tú qué opinas, tío? Aquí el gran experto. Yo no puedo sustraerme a una pregunta y es, Juan Carlos, ¿cuál sería la motivación para matar a 5 mujeres? Sí, en el libro voy siguiendo la biografía de Mary Jane Kelly. Y en esa biografía puedes ir viendo elementos que coinciden mucho, por cierto, con el perfil criminal que hizo de Jack el Destripador John Douglas. Hizo un perfil en el año 80 y tantos, hizo un perfil de Jack el Destripador. Y ese perfil establece unos elementos del carácter, de cómo debería de haber sido. Y coinciden en gran parte con la biografía de Mary Jane Kelly. Desde mi punto de vista, puedo aquí nombrar otro caso de una asesina que se llamaba Barraza, que era mexicana. Esta mujer era muy fuerte físicamente y con 30 y tantos años mató la Matavieja. Se supone que llegó a matar 40, pero de las víctimas reales de las que se le acusó fueron unas 16. Esta persona, en principio el perfilado criminal dio que era un asistente social y que era un hombre, que se aprovechaba de que las mujeres confiaban en él, le dejaban entrar en casa y luego las mataba. En estos asesinatos se llegan algunos rasgos de abuso, incluso sexual, de personas de edad madura, de edad mayores, ¿no? La policía se negó a pensar que fuese una mujer, incluso cuando hubo testigos que vieron una mujer salir de los lugares de los crímenes. Entonces empezó a especular con que era un hombre disfrazado de mujer, porque no podía caberles en la cabeza que fuese una mujer. Incluso se llegó a hablar de travestidos, de 2, que uno ayudaba a otro, hasta que no se cogió a la mujer saliendo del último de los crímenes y se la pilló con las manos infraganti, estamos hablando del año 86, no se pudo comprobar que era una mujer la asesina. En el caso de Mary Jane Kelly yo creo que pasó, pudo, la probabilidad, porque no tenemos nunca certeza absoluta, pudo pasar lo mismo. Mary Jane Kelly pudo tener unas motivaciones similares. María Barraza mató a estas mujeres porque decía que le recordaban a su madre y castigaban ellas a su madre porque la vendieron por unas latas de cerveza cuando era pequeña y la violaron. Y odiaba de tal manera a su madre que, según ella misma, reflejaba su odio de esta manera. Mary Jane Kelly, si ves la biografía, también hay elementos en la biografía que pueden justificar que tuviese un odio hacia cierto tipo de mujeres. Y si vemos la biografía de todas las asesinadas, hay un punto que tienen en común que no es precisamente la prostitución. Es que todas estas mujeres no abandonaron sus hogares porque no es que fuesen malas mujeres, sino que por circunstancias de la vida tuvieron que abandonar sus maridos y sus hijos. Y todas ellas tenían problemas de alcoholismo graves. Entonces, si Mary Jane Kelly tenía un rencor y había sufrido un abandono también de ese tipo, podía estar haciendo como María Barraza, castigar en esas mujeres lo que a ella misma le había pasado en su trayectoria vital. Sí podía haber una motivación ahí, pero bueno, eso, yo como en el libro lo digo, es muy difícil meterse en la psique de un asesino en serie o de un psicópata o de un sociópata, porque realmente lo que dicen casi todo no es real. Los psicópatas no son personas que no tengan ningún tipo de sentimiento, es todo muy de película, no es así, no hay blancos íntegros. Pues me encantaría que vieseis ahora mismo la cara de Edwin Olaya, que me recuerda a la de la estatua del Pensador. O sea, tiene la cabeza a 1000 después de lo que nos ha dicho Juan Carlos Boiza. Edwin, tu opinión, amigo, ahí tienes el micro. No, pues primero decir, Juan Carlos, que valoro el trabajo que has hecho porque entiendo muy bien lo que implica escribir algo que vaya en contra de lo que centenares de personas durante muchísimos años han creído como una verdad absoluta. Y eso, para eso hay que ser muy valiente. Además que hiciste una investigación muy grandiosa, de verdad que es recomendadísima.
Y frente a mi expresión que decía Juan Jesús hace un momento, es precisamente porque este tipo de comportamientos, ¿sí? Este tipo de delitos, la literatura los ha denominado homicidios sexualmente motivados. Y claro, típicamente son cometidos por hombres, de ahí que muchos perfiladores, incluso John Douglas, y ese perfil de hecho fue solicitado para un documental de televisión en los 80, y es interesante. Mencionaba que era un hombre, y de hecho a eso es que en este momento mi mente se aboca, ¿sí? Porque hacer la analogía de los delitos de Jack con los de Juana, pues claramente hay una diferencia sustancial en cuanto a la firma, el componente psicológico que está impreso, por un lado, en las cuchilladas, la mutilación, la feminización, mientras que en los de Juana no hubo ese elemento. De ahí que el caso de Jack sea tan particular. Yo solo te puedo dar las gracias, definitivamente, Juan Carlos, por hacerme cuestionarme lo que he venido pensando desde hace décadas, desde mi propia ciencia, y ciertamente, siendo muy objetivo, debo dar un voto de confianza en tu investigación y la invitación a que abramos la mente, porque no siempre las cosas son como uno espera que sean o como la gran mayoría dice que son. Entonces, Juan Carlos, chapó para ti por esa investigación y gracias por compartirlos y por rayarme la cabeza. Es usted muy amable, ¿oyó? No, pero qué bonito creo que es lo que ha dicho Edwin Olaya. Qué difícil es la ciencia de la criminología. Qué compleja es. Y más si nos vamos a investigar crímenes de hace 134 años. Bueno, señores, faltan apenas 4 minutitos y ya lo que quiero es el cierre y la conclusión de cada uno de vosotros. Deciros una cosa, antes de que llegue mi conclusión final. Hacía tiempo que no me divertía tanto en un programa de criminología como lo he hecho hoy, porque hemos viajado al pasado, nos hemos metido en un CSI del criminal en serie más famoso de la historia y que sigue siendo un misterio, Jack el Destripador. Juan Carlos, amigo, ahí tienes un minutito para que nos cuentes lo que quieras. Súper recomendado tu libro de Juan Carlos Boyza, Jack el Destripador, El mito equivocado. Tío, te doy las gracias porque me he divertido estas 2 horas, una barbaridad. Tus conclusiones, amigo. Bueno, primero daros las gracias yo a vosotros, porque me lo he pasado también genial. Además, me ha encantado hablar y lo que más he pretendido yo con este libro es precisamente que se abran más investigaciones apartadas de mitos, errores y de todos estos prejuicios que tenemos, ¿no? Y que podamos abrirnos a otras posibilidades. Yo solo he expuesto, y lo digo en el libro varias veces, una tesis más que yo creo que cuadra bastante bien, pero no tenemos certezas absolutas. Y por otro lado, eso es lo bonito. Si no tenemos certezas absolutas, cualquiera puede investigar esto, puede meterse, y en mi libro he pretendido que tenga los datos reales para que pueda incluso servir de partida para otras investigaciones que aporten más datos y más. Así que muchas gracias a todos y me lo he pasado genial. Muchas gracias, Juan Carlos Boyza, y además, tío, nos has hecho ir con la imaginación hasta el Londres victoriano para que nos demos cuenta de lo difícil y lo cruel que era la vida en las grandes urbes de hace más de un siglo. Edwin Olaya, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juan Jesús, Alejo, de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Juan Carlos, de verdad un gustazo y un honor poder compartir este espacio. Gracias por lo que nos enseñaste, nos compartiste. Y bueno, yo solo quisiera decir que más allá de la atracción que provocan los enigmas, este caso y la infinidad de hipótesis y tesis que pueden llegar a surgir, yo quisiera invitarnos a no olvidar y a tener presente que estas muertes de las que hablamos, sean o no de Jack, fueron feminicidios o, de acuerdo de donde escuchen este audio, femicidios. Y esto nos está diciendo que hubo un contexto social, cultural, económico que vulneró a las mujeres y que fue ese contexto que hace parte incluso de la introducción que nos regala Juan Carlos en su libro, la que se volvió un caldo de cultivo para que de manera dramática, cruel, sanguinaria, ocurrieran estos hechos. Y que siempre hay oportunidades para crear conocimiento, pero no olvidemos que detrás de todo eso siempre hay un elemento social que es el que lo va impulsando. Y estas víctimas, pese a los siglos que pasen, como con toda víctima, merecen dignidad. Muchísimas gracias, Edwin, y muy sabias tus palabras. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo.
Una clase magistral sobre uno de los asesinos más emblemáticos de la historia. Yo aquí fascinado con este dossier que nos desarrollaron Juan Carlos y Edwin. De verdad, como oyente y como parte del programa lo disfruté muchísimo. Los invito a que en YouTube me sigan en mi canal Mandrágora Misterios, donde abordo temáticas relacionadas con enigmas y misterios, y me pueden seguir en redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Pues yo quiero decir para terminar, primero darle las gracias de nuevo a Juan Carlos porque he disfrutado muchísimo con este programa, y a Edwin Olaya, que siempre nos ilustra sobre los vericuetos más oscuros de la mente humana. Y luego comentar que la historia del mundo y la historia de nuestra sociedad es también la historia, por desgracia, de nuestros crímenes, y de ver cómo se crean guetos y caldos de cultivo para que la crueldad, la maldad, el odio y el ensañamiento, como hemos visto en estos asesinatos, se hagan casi el pan nuestro de cada día. Creo que mirar al pasado es una forma de reflexionar sobre cómo debería ser nuestro presente y nuestro futuro. Y como queda tan lejano, hace 134 años, pues también ha sido como meternos en un CSI histórico, y os aseguro que hacía tiempo que no disfrutaba tanto de tocar temas de criminología en un programa. No descuidemos nunca la gente que nos rodea, porque eso construye nuestro mundo y el futuro. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.